Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos un vídeo más para seguir hablando del tema de las incubadoras caseras. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de vosotros me preguntáis. A la hora de que se deban, en teoría, de producir los nacimientos, muchos andáis con dudas de si debéis ayudar a los pollitos a nacer, de cuánto tiempo tardan en nacer, en fin, cosas por el estilo referentes al día de los nacimientos. Vamos a suponer que todo ha ido bien durante los días de incubación dependiendo de la especie que hayas incubado, ¿no? Vamos a suponer que sean huevos de gallina y llega el día 21. Si todo ha ido bien, sobre todo en humedad y temperatura, los pollitos hay algunos que son muy rápidos en nacer y otros que se toman su tiempo y tardan mucho más, lo hacen más lentamente. Es como la vida misma con nosotros, con los humanos en los partos. Hay algunos partos que vienen muy rápido y hay otros que tardan mucho, tienen que recibir ayudas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que vengan bien. Para eso ha habido un tiempo durante esos 21 días donde los parámetros han tenido que ser correctos. Lo que trato de decirte es que si todo ha sido normal, lo ayudes o no, si salen, saldrán por sí solos bien y si lo ayudas saldrán perfectamente. Pero si algo no ha ido bien, como por ejemplo humedad baja, temperatura irregular y demás, pues evidentemente aunque los ayudemos nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no han reabsorbido todavía la parte de tripa, lo que les va sirviendo de alimentación a medida que el pollito va creciendo y evidentemente al entrar en contacto, al respirar, van a morir. Pero no es porque lo hayas ayudado o no, simplemente porque ese pollito estaba condenado porque la incubación no ha ido como debería ir correctamente. Por eso, si todo ha ido bien y ayudas a nacer a un pollito, pues no va a pasar prácticamente nada. En cuanto se recupere un poquito, se pondrá fuerte y para adelante. Hay algunos problemas que son menos importantes, entre comillas, que el pollito llega a desarrollarse bien y una ayuda también les puede venir bien y saldrán adelante. Pasa como si no aumentamos mucho la humedad en los últimos días y durante la incubación también ha sido corta. Pican el huevo y se quedan encerrados con la piel, el pellejo de dentro, porque no son capaces de terminar de romper, porque se ven más apretados, más obligados a hacer más esfuerzos y con unas fuerzas que ya no tienen. Entonces los ayudamos y pueden salir adelante. Pero como siempre os comento, a través de los contactos que mantenemos, si un pollito nace y los parámetros no han sido idóneos, eso va a repercutir después en su vida. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, han nacido bien y dices, pues yo he sacado con humedad mala, con temperatura, picos de temperaturas elevados y bajos y han salido perfectamente. Pero a lo mejor no nacen con la fuerza que debieran, o cuando son grandes, no, en el caso de las gallinas, no ponen como debieran. Si son gallos de combate, nacen débiles desde el principio. En fin, hay algunos defectos que se ven, defectos de incubación que se ven y son palpables, pero hay otros que no se ven tanto. Parece que se desarrollan normalmente, pero a lo mejor para el aprovechamiento que queremos darle, ya sea en postura, en pelea, en gallos de pise, en fin, cada uno para lo que críe sus animales. Hace ya tiempo que tengo imágenes guardadas de pollitos naciendo, ayudándolos y demás, y vamos a basarnos con todo lo que te vamos a comentar ahora en imágenes de unos pollitos que yo he ayudado a lo largo de los años. La lástima es que antes nosotros no teníamos la intención, vamos, ni se nos pasó por la cabeza de hacer este canal de incubadoras caseras. Entonces yo antes, cuando de verdad criaba un montón de especies, grababa todo porque a mí me gusta mucho grabar. Lo que ocurre es que en cuanto la memoria del teléfono se iba llenando, pues iba vaciando esas grabaciones que antes no pensaba utilizar, sino que las grababa para mí, para mostrarlas a mis amigos, a mis hijos, a mi familia y poco más, ¿no? Qué lástima si con el tiempo hubiéramos sabido que íbamos a llegar hasta aquí, a hacer un canal de incubadoras caseras y que todos esos vídeos, todas esas imágenes nos iban a servir para estar aquí contigo. Pero en fin, lo que tenemos es lo que tenemos, no hay otra cosa y con esto vamos avanzando poquito a poco. ¿Se debe ayudar a nacer a un pollito o no?
Como ya digo, todos los vídeos que estamos viendo son vídeos que hemos recopilado de grabaciones antiguas que teníamos ayudando a nacer a pollitos con posibles problemas de incubación. Como veis, terminamos de describir un círculo alrededor de lo que es el huevo para facilitar la salida, con mucho cuidado de no pegarle ningún pellizco a lo que es el pollito, y después el resto del cascarón se abre fácilmente. Quitamos el pellejito y, como veis, todavía se ve alguna muestra de sangre, y ahora también a continuación veréis, cuando el pollito termine de salir del huevo, cómo no está totalmente acabada la formación de este pollito. Ya así, con toda la cáscara que hemos quitado, le quitamos un poquito más, y con esto debe ser suficiente, ayudándolo un poco para que termine de salir. Imaginaros, estando fuerte ya le costaría trabajo, imaginaros estando todavía un poquito débil a la hora de salir. Como veis, hay un poquito de sangre y ahí tenéis esa tripita todavía por absorber. En este caso no es mucha y el pollito salió adelante, pero es lo que os comento, son pollitos que después tienen una pinta normal, eso se reabsorbe sin problema, y en cuanto están completamente secos se quedan los pollitos preciosos. Pero después, imagínate que fuera una ponedora o un gallo de pelea, no sería todo lo fuerte que nosotros desearíamos, o no pondría tanto, porque desde pequeño ya no ha nacido fuerte y en condiciones. De todas maneras, como os digo, este pollito se salvó y siguió adelante sin ningún problema. Todo lo contrario que este caso. Este huevo, junto con otros más que también abrimos, fue de una incubación que todo fue normal, todo fue bien, los parámetros, temperatura y humedad también perfectos, pero el motivo fue un corte en el fluido eléctrico muy largo, fue una avería de mucho tiempo y fueron perdiendo calor, se retrasaron precisamente en los momentos más importantes, y decidí ayudarlos para ver en qué estado se encontraban, pero como podéis ver en las imágenes, muy débiles, y en esta puesta pues prácticamente se echaron a perder todos los huevos con todos los pollitos formados, porque como veis, aunque ya los ayudamos, estaban muy fríos y ya poco se pudo hacer en este caso. Este otro huevo es de la misma incubación que el pollito que ayudamos anteriormente, y el destino va a ser el mismo, te lo puedes imaginar. Como veis, pues comenzamos a abrir el huevo y hacemos la misma operación, ya casi ni se mueve. Si este pollito, por ejemplo, todo hubiera seguido normal, bien desde primera hora, y se retrasara un poquito y decidiéramos ayudarlo, pues iba a salir perfectamente, aunque más débil, y yo creo que en la mayoría de las veces iban a salir adelante. Pero como no es el caso, está bien formado, todavía con un poquito de sangre, pero está completamente formado y bien, solo que por ese problema en las últimas horas, bastantes horas, cuando más temperatura necesitaba, cuando más calorcillo necesitaba para dar ese último empujón, pues faltó la corriente, y aquí está el resultado, ¿no? Ya digo que es de la misma incubación, y fueron muchos huevos, prácticamente todos, los que no consiguieron salir. Nosotros creo que abrimos 2 o 3 y utilizamos estas imágenes para contar. Si el pollito no está bien formado por cualquier motivo, aunque lo ayudes, terminará muriendo. Si el pollito está bien formado y se retrasa un poquito y tú decides ayudarlo, pues va a salir adelante sin ningún problema. Eso es lo que quiero que te quede claro. Pero ojo, tampoco quiero que me malinterpretéis, y con esto quiero decir que cuando llegue el día 21 nos pongamos a abrir todos los huevos uno tras otro. No, tampoco. Hay que dejarlos a ellos solos que hagan su trabajo. Y si hay alguno que después de picar se quede ahí atrasado durante varias horas más, cuando ya prácticamente todos han salido, pues entonces que no va a pasar nada porque los ayudemos. A eso me refiero. Mirad este huevo, por ejemplo. El pollito está piando dentro y se ve perfectamente que está todavía fuerte.
solo con oírlo piar ya se puede comprobar que este pollito está sano también dentro del huevo. Por cierto, que no te he dicho que si te da asco todo esto de la sangre y demás, que puedes usar unos guantes para no entrar en contacto directo con la piel, con la sangre y demás, ¿no? Simplemente hacer la ruptura con mucho cuidado. Y si le queremos quitar la piel de alrededor, podemos coger una cascarita de este mismo huevo y con eso cortamos un poco la piel para que termine de salir. Como veis, este pollito, en este caso, fíjense después de unas horas cuando ya se secó, la pinta que tiene. Perfectamente para pasarlo a la jaula criadora. Ya digo que es una opción, pero que debemos esperar a que el pollito, si se queda un poco atrás en referencia a los nacimientos que estamos teniendo en la incubadora, que lo ayudemos o no, no va a repercutir en que le hagamos daño o no a ese pollito. Eso es lo que te tiene que quedar claro. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.